Buenas tardes, jóvenes. Este vídeo, a petición de José Contreras, es para poder explicar un poco más en detalle la pauta que en la misma clase consultiva de hoy dimos paso. La página, la plataforma que están viendo es la del Classroom, y estoy acá posicionada en la última entrega que tenía fecha límite hoy. Hemos llegado a un acuerdo junto con los profesores como grupo, y esta fecha la vamos a modificar para que puedan anexar su trabajo modificado, actualizado, apoyándose con este vídeo, para el próximo día, miércoles 12 de agosto. Muchos deben tener el trabajo ya actualizado a puertas de entregarlo. Por lo tanto, vea este video, póngale pause, deténganlo, adelántelo, atrocédanlo, para que puedan cumplir con todos los aspectos que pide la rúbrica. Es importante que la entiendan en profundidad, porque este proceso va evaluado, y en la eventualidad que volvamos a clases presenciales vamos a tener que evaluar con notas. Por lo tanto, tenemos que también tener notas en esta modalidad virtual. Aquellos 4 estudiantes que aparece que lo entregaron pueden volver a mandar su trabajo actualizado. Claramente no hay problema. De hecho, en la misma plataforma, la fecha nos va a dar antecedentes de cuál es la última versión que usted subió, la versión actualizada o mejorada. Y el puntaje de la rúbrica eran 50 puntos. Ahora me voy a la rúbrica. La primera parte de la pauta la explicó el profesor Jorge con bastante detalle, explicando qué significa, por ejemplo, que esté ennegrecido, que tenga la letra Arial, tamaño carta. Todo este tema de formato que se ocupa mucho en el Word, si no tiene la expertise, si no lo maneja, pregunte y lo ayudaremos. Porque son antecedentes que a veces quizás pasamos por alto los profesores y no necesariamente todos manejan. Pero es importante entender que el tipo de hoja no solamente se presenta en carta, también tiene un tamaño oficio, en otro formato como A4, el tipo de letra, el tamaño, el número, el tamaño de la letra, etcétera. Pero es importante entender estos aspectos de formalidad. Deben cumplirlos todos a cabalidad, porque también se revisa en la pauta. El proyecto de tesis, que también lo explicó el profesor, el marco teórico, que aquí va esta palabra quizá un poco complicada, que es el estado del arte, la asistencia a las clases consultivas, y damos paso entonces a la rúbrica. Como ustedes acá se dan cuenta, tiene 5 puntos, el máximo, pero parte desde el 0 y después se salta al 1. El 0 corresponde a no observado. No significa que esté malo, simplemente que no lo presenta. Por ejemplo, el motivo que orienta la investigación y el objeto de estudio corresponden a una problemática clara, viable, acotada y relevante. Supongamos que usted se saltó esta parte del planteamiento del problema y entró directamente al marco teórico. No tiene malo esto, pero no está presente, por lo tanto, 0 puntos. Y así va subiendo. Está presente, pero necesita todavía aspectos porque no cumple con todos los criterios. Tendría 2 puntos. Ahí dice necesita mejorar. El S corresponde a suficiente. El B está bueno y el MB está excelente, que son los 5 puntos el máximo. Entonces, esta pauta se divide en aspectos y cada aspecto en criterios. El primer punto es el planteamiento del problema, que se divide en 2 etapas, 2 criterios. El número 1. El motivo que orienta la investigación y el objeto de estudio corresponden a una problemática clara, viable, acotada y relevante. Es decir, que tiene que ser bastante explícito y conciso con el planteamiento de su problema, algo que sea válido para investigar. Por ejemplo, el mismo caso que comenté en la clase consultiva. Hubo un grupo que quería averiguar o investigar sobre la evolución del hombre. Es un tema hermoso, muy amplio, pero porque es amplio, ¿dónde está mi problemática clara, viable, acotada y relevante para poder investigar? Así que es importante lo que le decíamos en clases consultivas, de colocar los pies en la tierra, jóvenes, de saber exactamente si lo que quiero investigar va a ser posible realizarlo, sobre todo tomando en cuenta este contexto que estamos viviendo de pandemia. El segundo punto es que el objeto de estudio se encuentra claramente delimitado, definido y contextualizado. Obviamente tiene que ver con el primer punto, porque ambos son del planteamiento del problema.
presentando coherencia estructural interna en relación a sus objetivos y a su metodología. Si por ejemplo uno de estos puntos, el primero que está ahí remarcado, falla en la, no sé, la que sea viable, pero cumple con los demás, tendría 4 puntos porque no fue excelente, pero no está malo. ¿Ya? Aquí es importante entender que es muy, a veces puede parecer un poco injusto o que demasiado subjetivo. ¿Por qué tiene 3 en vez de 5? ¿Por qué tiene 4? ¿Por qué? No sé, etcétera. Pero en este caso, tampoco vamos a ser tan tajante o estricto. Si claramente su problemática, su planteamiento del problema en el punto 1 está bueno, pero no excelente, quizás no son 4 puntos. Podría ser 4.5. Eso igual queda en un tema ahí de conversación y de debate con los mismos profesores y también con ustedes, ¿ya? Pero acá queremos siempre apelar a la flexibilidad, no a sonar un poco injusto o tampoco tan estrictos. Lo importante es que ustedes van a contar con esta pauta de evaluación de su trabajo y va a tener derecho a réplica, puede reclamar. El segundo aspecto son los objetivos generales, específicos y preguntas de investigación. En el primer punto, su objetivo general se encuentra claramente formulado y es coherente con el problema y las preguntas de investigación. Aquí tiene que haber una coherencia, esa es la palabra clave. Ya no es tan complicado de entender. El objetivo general también contiene estos verbos que el profesor Jorge y el profesor Rodrigo le hacían énfasis, el objetivo específico. Los verbos como analizar, investigar, conocer, interpretar, tiene que estar presente cuando usted formula su objetivo. En el segundo punto, las preguntas de investigación se encuentran adecuadamente formuladas y en el tercero, que el objetivo específico permitan responder de manera precisa al objetivo general. Obviamente estos 3 puntos están relacionados, son parte del objetivo general, específico y de la pregunta de investigación. El siguiente, que es el marco de referencia, el marco teórico, también se divide en 3 puntos. El primero dice: se presenta sustentos teóricos y de investigaciones que den cuenta de una revisión actualizada y amplia de la literatura sobre el tema. A de actualizada nos referimos a la fecha. Obviamente hay autores que son clásicos y uno los menciona en su trabajo si es pertinente, pero importante es que en las investigaciones uno averigüe cuáles son las más próximas al 2020, las que están actualizadas. Quizás podría estar investigando algo que ya fue hecho y lo que yo me estoy documentando son, por ejemplo, fuentes de hace 10 años atrás y solamente investigué hasta el 2010. Pero ¿qué pasó del 2011 al 2020? La idea es que también mi investigación sea un aporte, que de hecho es parte de uno de los puntos que viene más abajo. Y lo importante es que debe ser amplia la literatura. No sirve que usted coloque, por ejemplo, 2 referencias, 2 citas, o de una pura investigación, usted lo cite muchas veces, pero es la misma referencia bibliográfica. No es amplia tu literatura. Tu literatura. Tienes que abordar diferentes autores o diferentes corporaciones, pensando en que quizá el autor pertenece a, no sé, estoy inventando, Ministerio de Educación, que es algo corporativo, pertenece a la Agencia de la Calidad de la Educación, donde no tengo un autor al cual yo identifique que está presente en mi referencia. Pero no debe ser tan pequeña. Aquí no colocamos un límite, pero debe ser amplia. Amplia no significa que solamente mencione 2 autores, por ejemplo, o 2 fuentes. El segundo punto, que es de este marco de referencia, marco teórico, se establecen los criterios de selección de la unidad de estudio coherente al diseño metodológico de la investigación, que fue la pregunta que hizo acá Christopher Palma. Los criterios de selección de la unidad de estudio. Mi unidad de estudio es lo que yo decidí. Por ejemplo, voy a investigar y le voy a preguntar sobre a los alumnos del tercero medio del Colegio Castilla y Aragón del año 2020. Esa es mi unidad de estudio. Entonces tiene que ser coherente al diseño metodológico de la investigación. Significa, si mi propuesta es, por ejemplo, conocer, estoy pensando acá en el trabajo de Javiera Fuentes con Isidora, es sobre el reciclaje empezando en el Tetra Pak. ¿Es coherente que la unidad de estudio sean los estudiantes del tercero medio? En ese caso, sí, ellos también reciclan y además pertenecen, en el caso de ella lo acotaron, al Colegio Castilla y Aragón.
Si usted, por ejemplo, va a investigar sobre la contaminación que hay en Antofagasta, pensando en el trabajo de Valentina, mi unidad de estudio no podrían ser los estudiantes del Colegio Castilla y Aragón. ¿Se entiende, cierto? La coherencia, acá es importante, que haya una relación entre a quienes le pregunto y lo que estoy investigando. Se describen, se argumenta, explica y justifica las técnicas de recogida de información y los instrumentos de recolección de datos. Este punto es como un punto previo al marco metodológico que no se lo estamos pidiendo en este avance, pero sí que se pronuncie, que diga qué es lo que usted quiere hacer en la siguiente etapa y cómo lo va a averiguar. Va, por ejemplo, a crear un cuestionario, a cuánta gente la va a aplicar en algún número. Si solamente va a documentarse, va a hacer una investigación sobre, bueno, pensando también en el trabajo de Christopher Palma, usted se va a documentar. Ese también es un instrumento de recogida de información. De hecho, pueden consultar ese PPT que creamos para con lo que me tocó a mí abordar sobre el marco metodológico, donde explicaba paso a paso qué era el marco, pensando en las variables que son cuantitativas, cualitativas, pensando en la población, en la muestra, y más adelante iba avanzando sobre cuáles eran las técnicas para poder recoger datos. Y para finalizar tiene que ver también cómo las voy después a procesar. Eso es parte ya de la segunda etapa de este trabajo. Una vez que ya tengo a la gente que sirvió para mi estudio o a los documentos que yo revisé, tengo que procesar esa información. Pero eso es para una segunda etapa. Terminamos acá con la presentación formal y la asistencia en las clases consultivas. La presentación formal es todo lo que está presente en el primer punto de la página 1. Debes además presentar este trabajo ordenado, con una adecuada redacción y respeto de los patrones ortográficos y normativas del APA de la 7ª edición. Esto referente a la citación bibliográfica. Por ejemplo, no puede colocar, una vez que usted menciona al artículo, colocar enseguida, entre paréntesis, la página web de donde sacó la información, porque esa no es la forma adecuada de citar, ¿ya? El profesor Rodrigo creó un PPT paso a paso cómo citar en el caso que usted la información la obtenga de una revista científica, de un libro, es una sección de un capítulo de un libro, o es un documento sacado de internet, de una página ministerial, en fin. Puede ser un ensayo, un seminario, fue el acta de un congreso. Hay muchas partes de donde yo puedo sacar la información, pero tengo que citarlo de la forma correcta como lo pide la normativa APA. Y para finalizar, el estudiante asiste a todas las clases consultivas programadas desde el día 5 de junio a la fecha. Aquellos estudiantes que tengan esta duda, preocupación de algunas clases que no hayan asistido y tienen la forma de justificarlo, háganlo. Se pueden comunicar conmigo directamente porque llevo la planilla, o con los profesores. Ya, yo esta planilla igual se las comparto a ellos, aunque la llevo a mano, después la subo a una hoja de cálculo para que ellos puedan también compartirla y revisarla. Y por ejemplo, puede ser que alguno de ustedes le mandó esta información actualizada sobre alguna inasistencia a alguno de ellos y no la compartió con todos nosotros, entonces no manejamos puntualmente cuál fue el día que usted se justificó. Pero si usted se justificó, puede tener ahí la evidencia con el correo que envió. Por lo tanto, aquellos que tengan la duda, la incertidumbre de que ha cumplido con todas las clases, sin embargo hubo 2, 3 que no pudo participar por un motivo particular, comuníquese con nosotros, pregúntenos para que tenga claridad sobre cuál ha sido su proceso en cuanto a la asistencia a las clases consultivas. Eso hemos terminado, ojalá que les sirva este vídeo. Intenté hacerlo lo más detallado posible, lamentablemente el máximo de tiempo son 15 minutos que nos da esta plataforma libre de precio, de valor. Que estén muy bien, nos estamos viendo en la siguiente clase consultiva y manden siempre sus preguntas y correos porque estamos dispuestos a responder. Cariños, chiquillos, chiquillas, sean responsables, pónganse al día, recuerden el tema de las evaluaciones, que aunque todavía no hay una fecha fija de volver a clase, igualmente hay que cumplir con reglas o protocolos ministeriales, y una de esas es el tema de las evaluaciones. Hay que, al finalizar el año escolar, hay que cerrar con una nota, y esa nota tiene que ser parte de un proceso, y ese proceso no abarca una prueba, es parte de un periodo. Fíjese que hemos trabajado ya casi 2 meses con este proceso de el aprendizaje basado en proyectos. Así que por favor pónganse al día y nos estamos viendo en la siguiente sesión.